sean todas bienvenidas y vamos a aprovechar la oportunidad que Dios nos concede para llevar a cabo el estudio bíblico de la lección que habremos de llevar a cabo el próximo sábado, Dios mediante, en la localidad de cada uno de nosotros. Hermanas, pues les invito a hacer esta lectura bíblica en el capítulo 4 del libro de Esther, versículos 12 al versículo 17. Ya hemos hecho la oración para que nuestro Dios bendiga este tiempo de estudio y que sea de mucho provecho para todos nosotros. Vamos a leer Esther capítulo 4, versículos 12 al versículo 17 y vamos a apoyarnos pues en ustedes que ya están en este servicio. Mi hermana Agar cree que pueda hacernos favor de leer la lectura bíblica. Adelante. Pasa vos, hermano. La lectura Pasa bíblica vos, manita. es 5 del 9 al 10, del 9 al 14. Sí, así es, hermana. Perdón. Sí es Esther 5 del 9 al 14 primeramente. Sí. Dice así: Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther, y añadió Amán, también la reina Esther ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amén. Amén. Bien, hay dos lecturas a más, hermanas, que vamos a considerar para este estudio. El título del tema es Vence el mal con el bien. Y en la explicación de esta primera parte de nuestra lectura bíblica, pues se menciona la situación en la que se da, hermanas, esta rivalidad, ¿no? Entre Mardoqueo, tío de la reina Esther, y Amán, un hombre principal en el gobierno del rey Asuero. Y la situación pues ya la escuchamos, ¿no? Nuestro Dios, perdón, el rey Asuero había hecho caer sobre Amán una gran gloria, porque era un edicto del rey que este Amán fuese honrado, ¿no? Pero si leemos en el capítulo 5 de la lectura, hermanas, si leemos pasaje y y entendemos cómo había sido de alguna forma elevado Amán, ¿no? Dice que él estaba contento con todo lo que recibía de parte del rey, con esta gloria que había puesto delante de él. Sin embargo, pues todo esto se venía abajo cuando veía a Mardoqueo y él no hacía ningún tipo de reverencia. Vamos a Esther capítulo 3, hermanos, para entender parte de esto que estamos hablando. Dice Esther capítulo 3 en el versículo 1. Esther capítulo 3 versículos 1 al versículo 4, hermanos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán. Esta era la situación, hermanos. Así había engrandecido Asuero a Amán, y él estaba acostumbrado a este tipo de reconocimientos, ¿no? Porque así se lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, dice el pasaje. Y los siervos del rey que estaban a la puerta dijeron a Mardoqueo,
¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Y aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchando él, denunciáronlo a Amán por ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían, porque ya él le había declarado que era judío. Bueno, se da esta situación. Esto genera un conflicto muy profundo en Amán, que era una persona, hermanas, pues está acostumbrada al reconocimiento, ¿no? Decíamos, con las hermanas de la localidad en la semana pasada, era un narciso, ¿no? Una persona acostumbrada al reconocimiento, a la exaltación, y de pronto cuando encuentra en Mardoqueo a alguien totalmente diferente, pues le toma una adversión, ¿no? Una aversión que se suscita en un odio profundo y en la lectura que nuestra hermana nos participaba primeramente, él llega a un punto, ¿no? Y le cuenta esto a su esposa, decía el capítulo 5 que leíamos con nuestra hermana, y entonces su esposa y su esposa que era Ceres, dice la lectura, y sus amigos le recomiendan algo, le dicen, bueno, ¿por qué te conflictúas tanto con este asunto? Construye una horca de 50 codos de alto, el día de mañana pídele al rey que cuelgue a Mardoqueo y entonces lleva adelante tu vida feliz, ¿no? Sal adelante de esta situación, no te conflictúes más. Pero, amados hermanos, pues él era un hombre malvado, como lo hemos estudiado en algunos casos, y en la segunda lectura que vamos a pedir a nuestra hermana Jared que nos haga favor de hacer. Adelante, hermana Jared. Ahora, Esther, capítulo 6 versículos 1 al versículo 14 hermana, por favor. Sí, hermano, dice así. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo, Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa. Apesadumbrado y cubierta su cabeza, contó luego Amán a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Amén.
Amén. Bueno, pues una situación complicada se daba en la persona de Amán, que estaba acostumbrado a tanto elogio y reconocimiento, hermanos, y pues todo le cambió. La pregunta aquí, amadas hermanas, quizás podría ser cómo es que todo le salió tan mal, ¿no? ¿Cuál es la condicionante de que él no haya podido cumplir sus propósitos para con este judío Mardoqueo, como sucedió en el futuro, amadas hermanas, para con el pueblo de Israel cuando éste propuso al rey Asuero la destrucción de toda la nación que vivía en ese país, ¿no? Dice Isaías capítulo 54, amadas hermanas, versículos 14 y versículos 15. Isaías 54, versículos 14 y versículos 15. Esta promesa que leemos a través del profeta Isaías es una promesa que nuestro Dios da a su pueblo Israel, hermanos. Es una promesa que Dios tiene vigente para su pueblo y una promesa de cuidado, una promesa de protección que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Miren, por ejemplo, en esta lectura que escribe Isaías en el capítulo 54, dice el versículo 14 y 15. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, será sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Amén. Así dice la Escritura, amados hermanos. Entonces, solamente por recordar algunos pasajes, vamos a Deuteronomio capítulo 28 también, porque esto que vivía el judío Mardoqueo no era una casualidad, hermanos. Recuerden que la simiente de Abraham, pues fueron los hijos de Jacob, siguen siendo los hijos de Jacob, y esa generación que vivió en el tiempo de Mardoqueo en la capital de Media y Persia, pues no eran ajenos a estas promesas que Dios le había dicho al padre Abraham como al pueblo de Israel a través del profeta Moisés, ¿no? En Deuteronomio capítulo 28, amadas hermanas, versículos 6 y 7, donde nosotros leemos las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo, nuestro Dios le dice, hermanos, al pueblo de Israel de la siguiente manera, versículos 6 y 7. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Amén. Esto fue lo que nuestro Dios le dijo al pueblo de Israel. Entonces, nuestro Dios le aseguró a los hijos de Abraham que en tanto que ellos fuesen fieles a sus ordenanzas y mandamientos, iban a ser partícipes de una bendición, porque en el versículo 1 del capítulo 28 que estamos considerando ahora en el libro de Deuteronomio, nuestro Dios le pedía esto al pueblo de Israel. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos como yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Bueno, entonces, pues ante la pregunta, amadas hermanas, que pudiera suscitarse en este asunto, ¿por qué Mardoqueo no se inclinaba ante aquel hombre que había sido elevado de parte del rey? Recuerden que la ley, hermanas, precisamente dice, hablando de lo que está en el cielo y en la tierra, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, Mardoqueo conocía la ley de Dios, tenía conocimiento de todo esto, y no solo él, sino muchos judíos que vivían en el tiempo del rey Asuero y en el tiempo de este hombre Amán, constituido un principal en el reino de aquel imperio, ¿no? Imperio medio persa. Vamos, amadas hermanas, a regresar entonces al versículo de memoria que Dios mediante, pues vamos a recitar el próximo sábado. Entonces, lo que leíamos en esta última cita que mi hermana Yared nos comparte es bien importante, porque en el texto de memoria que vamos a recitar Dios mediante dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. El Señor nos llama a ser benignos, a ser misericordiosos, a perdonar y a seguir el ejemplo de nuestro Dios que nos amó entregando a su Hijo Jesucristo en remisión de nuestros pecados y faltas. Hermanos, pues cómo esta forma de
de actuar de Mardoqueo ayudó en su condición. Bueno, él fue reprendido en muchas ocasiones, lo veíamos en la lectura de Esther capítulo 3 por no doblegarse delante de Amán y de desobedecer al edicto del rey, pero él tenía una convicción muy firme, ¿no? Y vemos, hermanos, que a pesar de que Amán pues lo veía como con un cierto coraje, al final, aunque Mardoqueo estaba a expensas de sufrir el escarnio de Amán, que tenía poder para poderlo lastimar, para ponerlo en peligro, pues nuestro Dios cuidó de Mardoqueo. Y aunque ese hecho que se da, vamos a ver ahorita en los materiales, ese hecho que Mardoqueo hizo de cuidar al rey de esta conspiración que se estaba haciendo a sus espaldas, una conspiración que buscaba eh, matar al rey de aquel país, que buscaba debilitar el gobierno de aquella nación a través de un golpe, pues se vio posteriormente correspondido de parte del rey cuando en aquella noche que teníamos la lectura, el rey se queda sin sueño, manda a llamar a los, este, mm, a los escribas de aquel lugar para que le trajesen las memorias y leyesen delante de él los acontecimientos, pues que habrían ocurrido días antes en el reino, y sucede esto de Mardoqueo, ¿no? Sale a la luz. Entonces, pues nuevamente Amán, ¿qué necesitado estaba Amán de atención? ¿Qué necesidad tenía de ser ensalzado tal como lo vemos en la lectura? Pues ingenuamente piensa que a quien el rey quiere honrar es a él mismo, y entonces propone de, una forma de reconocimiento que excede mucho, mucho la imaginación de otra persona, ¿no? Quizás porque él pensaba en ser honrado de tal y cual forma. Lo sorprendente es que al final fue él quien paseó al judío Mardoqueo, quien lo vistió de todas estas ropas eh, dignas de un rey, y lo hizo pues una persona reconocida y admirable dentro del reino de Media y Persia, ¿no? Es una situación muy inusual, y pues Amán no veía la, este, la razón por la que todo le salía mal, ¿no? De pronto todas las cosas estaban en contra de él, como que lo que planeaba no se le daba. Y esto, amados hermanos, pues es razón de lo que hoy habremos de estudiar en el tema Vence el mal con el bien. Mardoqueo usó de sus facultades como él había sido educado, con la crianza del pueblo judío, y actuó de la manera conveniente, amados hermanos, aunque no fuese reconocida su aportación en este caso, ¿no? Vamos a los pasajes de a los párrafos, mis hermanas. Vamos a leer estos primeros párrafos, y voy a pedir a nuestra hermana Agar que nos apoye con el primer y segundo párrafo, por favor. Adelante, hermana Agar. Dice, Amán, un hombre lleno de arrogancia y orgullo, fue engrandecido por el rey Asuero, quien ordenó que todos se arrodillaran ante él. Sin embargo, Mardoqueo se negó a hacerlo porque su fe como judío le impedía adorar o rendir homenaje a alguien que no fuera Dios. Esta actitud provocó un odio profundo en Amán, quien no solo quiso eliminar a Mardoqueo, sino también a todo el pueblo judío. Este odio irracional nos recuerda que, como hijas de Dios, podemos enfrentar situaciones similares en las que otros nos desean mal por nuestras convicciones o por ser diferentes. A pesar del odio de Amán, Mardoqueo continuó obrando con rectitud. Antes de los eventos relacionados con Amán, Mardoqueo había salvado la vida del rey Asuero al descubrir un complot para asesinarlo. Este acto bondadoso fue registrado en los anales del reino, y en el momento oportuno Dios lo utilizó para cambiar la situación. Una noche, el rey Asuero, al revisar los registros, recordó el acto de Mardoqueo y ordenó que fuera recompensado. Irónicamente, fue Amán quien tuvo que honrar a Mardoqueo, guiándolo por la ciudad y proclamando
su lealtad al rey. Amén. Amén. Bueno, pues eso es lo que comentábamos. Dice Esther capítulo 2, hermanos, para tener claro el suceso que ocurrió en el tiempo en el que Mardoqueo ayudó a disolver un intento de conspiración contra el rey. Esther capítulo 2, mis hermanos, dice el versículo 21 al versículo 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hízose entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Esta fue la situación entonces que ocurrió. Mis hermanas, Mardoqueo descubre una conspiración en contra del rey. Digo, y aquí hay algo pues muy interesante porque recordemos que el pueblo de Israel estaba viviendo en un país no suyo, hermano, ¿no? O sea, hubiese sido muy fácil decir, bueno, es algo que no nos incumbe, algo que no nos ocupa, pero hoy que nosotros tenemos el Evangelio, amados hermanos, la palabra de Dios nos llama a orar por nuestras autoridades, por las personas que están en evidencia, por quienes nos gobiernan. Y el Señor, en el paso del tiempo también oró esto a oídos del pueblo de Israel porque les pidió que ellos tuviesen cuidado de esta parte, ¿no? Bueno, en ese asunto, pues Mardoqueo descubre una situación delante del rey, no se gratifica a Mardoqueo por lo que ha hecho, solamente queda redactado en el libro de los sucesos de los reyes de Media y Persia, pero posteriormente esto sale a la luz y se usa, mis hermanos, para bendecir la vida de Mardoqueo, ¿no? Es una forma en la que Dios de alguna manera interviene para que eh, las intenciones de Amán con respecto a Mardoqueo, el que se pensaba que iba a ser colgado, pues fuesen totalmente diferentes, ¿no? La intención de Amán era colgar a Mardoqueo por su rebelión ante el edicto de honrar a Amán, pero el propósito de Dios fue totalmente distinto, fue diferente, y en este propósito vemos cómo a través de su buen actuar, de su buena acción, pues Mardoqueo recibe una recompensa a su forma de actuar, ¿no? A su cuidado de las cosas del palacio. Y pues como esta denuncia se hace a nombre de él, aunque él se lo comenta a Esther, y Esther respeta el hecho de que es Mardoqueo quien tiene este cuidado, y entonces pues se da esta salvación para Mardoqueo, una salvación, amadas hermanas, que podría ser de pronto pues un preludio de lo que Dios habría de hacer con su pueblo de Israel. Vayamos a los siguientes párrafos. Mi hermana Jared nos puede apoyar con los siguientes dos párrafos. Sí, hermano, dice así. Adelante. La historia de Mardoqueo y Amán nos enseña a no devolver mal por mal. En lugar de buscar venganza o actuar con resentimiento, debemos confiar en que Dios es quien juzga y recompensa. Este principio es especialmente importante en el contexto familiar, social y laboral. Por ejemplo, si alguien en el trabajo nos trata injustamente, podemos responder con amabilidad y profesionalismo, confiando en que Dios ve nuestra integridad y nos bendecirá. Perdón, hermano, hay mucho ruido. ¿Sí me escucho? ¿Sí alcanzan Sí, a hermana. escuchar cuando... bueno, Sí, la continúo. escuchamos bien. Ok. Adelante. En la familia debemos enseñar a nuestros hijos a responder al mal con el bien, promoviendo el perdón y la reconciliación. Como hijas de Dios, debemos recordar que Él siempre tiene el control. Aunque podamos enfrentar odio o injusticias, Dios está a nuestro lado y nunca nos abandonará. Al igual que Mardoqueo, podemos confiar en que Dios transformará las circunstancias a su tiempo, usando incluso nuestras buenas acciones para glorificar su nombre y bendecirnos. Este principio nos invita a vivir con confianza y esperanza, sabiendo que nuestras respuestas de bondad y fe serán recompensadas.
Cuando alguien nos desea mal, es importante responder con bondad y fe, siguiendo el principio bíblico de vencer el mal con el bien. Al actuar con rectitud, confiamos en que Dios es el juez y quien recompensa nuestras acciones. Elegir la bondad sobre la venganza refleja el amor de Dios y fortalece nuestro testimonio de fe. Enseñemos a las futuras generaciones con el ejemplo, demostrando cómo superar el mal con el bien y recordando que la oración por quienes nos han hecho daño es la mejor medicina para el alma. Amén. Amén. Gracias, hermana Yared. ¿Algún comentario Eh, sobre lo que nos ha aportado, lo que ha leído, hermana? ¿Algún comentario? Pues para mí, hermano, a mí lo que se me queda de estos dos párrafos es principalmente esto, que debemos aprender primero cómo superar el mal con el bien. Después, ahora sí como dice el párrafo, demostrarlo para que así podamos seguir enseñando a las generaciones de hermanas que ahorita están en la juvenil y primeramente Dios en unos años pasarán a la femenil y con nuestra trayectoria de vida, con nuestros éxitos y fracasos como vimos en la lección pasada, también Sí, tengamos una experiencia que compartir, porque a veces no necesariamente tenemos que ser las que más saben de la Biblia, las que más dominan la retórica, las que se saben todo de profecía, pero Dios nos ha puesto en circunstancias, en situaciones que también nos permiten dar testimonios de fe, testimonios de la bondad de Dios. Y todas las sí, hermanas tenemos esa sabiduría y esas enseñanzas que Dios nos ha dado. Entonces, hasta cuando creemos que no tenemos nada que aportar o compartir, siempre tenemos algún mensaje o algún testimonio que le puede dar aliento a otras hermanas para que vean que no son las únicas que pasan por ciertas circunstancias de las etapas que hemos visto también en el otro cuaderno de las mujeres, hermano. Ese sería mi comentario. sí, hermana, gracias. Y sí, hermana, bueno, en efecto, vamos a ocuparnos en estos dos párrafos que es donde está el punto medular de lo que hoy estamos tratando, pagar el mal con el bien, porque en el ejemplo de Mardoqueo, pues ya veíamos lo que él hizo, ¿no? O sea, él era amonestado muchas veces porque no cumplía con este ordenamiento de honrar la persona de Amán, pero él no dejó de actuar de acuerdo a lo establecido por la voluntad divina, no dejó de actuar con justicia y en ese sentido, ese es el punto que tenemos que abordar en esta parte, hermanas. Dice el Salmo 37, por ejemplo, vamos a leer el Salmo 37 en la lectura que mis hermanos proponen aquí en el cuaderno, pero desde el versículo 27 y versículo 28. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros actuemos de una forma muy diferente, hermanas, a lo que pudiéramos recibir de los demás? Porque es importante que tengamos un pensamiento diferente a lo que los demás conciben, ¿no? A ese sentimiento de malicia, de revancha, de lucha que hay en el mundo, ¿no? Dice, hermanas, el Salmo 37, versículos 27 y 28 así. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, dice la Escritura, mas la simiente de los impíos será extirpada. Bueno, el rey David escribe esto, ¿no? Que es tan hermoso y Dios quiere que nosotros nos quitemos todo lo que pudiera conocerse como malo en nuestro corazón. En este pasaje pues vemos una enseñanza maravillosa que podemos de alguna forma también, mis hermanas, podemos de alguna forma contrastar con lo que el Señor Jesucristo enseñaba. En otros ejemplos, hermanos, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 versículos 43 al versículo 45. Vayamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 6 versículos 43 y versículo 45. Dice la escritura así, mis hermanos, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto,
porque cada árbol por su fruto es conocido, porque no cogen hijos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Entonces viene el versículo 45 que dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace, hermanas? Dice, saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón, ¿qué hace? Entonces, esto que que habremos de estudiar el próximo sábado, Dios mediante, con el favor de nuestro Dios y que nos invita a reflexionar sobre este asunto de no pagar mal por mal es importante porque Dios quiere obrar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón una forma muy diferente de entender la vida, una forma diferente de ver las cosas. Aunque hemos sido enseñados, hermanas, muchos de nosotros llegamos al Evangelio siendo grandes y conocimos la forma en que el mundo convive allá afuera, ¿no? Esa manera de coexistir donde lo primordial es no dejarse de nadie, ¿no? Vengarse en la oportunidad que uno tiene, tomar revancha, digo, ser fuerte, ¿no? En ese asunto y lidiar de muchas formas con quien se oponga o se ponga delante de nosotros, aunque lo hemos aprendido así porque el mundo nos lo ha enseñado, esa es la forma de existencia, de vida que hay allá afuera. Nuestro Dios nos llama a cambiar todos esos pensamientos y es importante que lo analicemos porque, hermanos, digo, en el mundo sucede eso, a todos nos ha ocurrido, creo, que estamos en el tráfico, vamos, no sé, de camino al trabajo o a hacer alguna ocupación, de pronto sucede un imprevisto, un accidente, por ahí se cierran dos carros, se chocan, se bajan agresivos y se lían a golpes, ¿no? Y eso es un asunto bien complicado. En lo particular a mí eso me estresa, hermanos. Creo que a todos, y nosotros vemos y decimos, bueno, qué mal se ven las personas, ¿no? Porque son ya adultos, en algunos casos pues van con sus familias y decimos qué complicado es esto, porque pues entonces no sabemos manejar esas emociones, no sabemos gestionar esos impulsos y de alguna manera pues todo esto se convierte en en un escándalo, ¿no? Bueno, en ese sentido lo vemos en el mundo, pero ¿qué sucede, hermanas, cuando esta misma situación ocurre dentro de la congregación? Cuando se dan malentendidos entre los hermanos, entre las hermanas mismas, y en lugar de tener un espíritu de, de quietud para solucionarlo, un espíritu de mansedumbre o de amor, como el Maestro Jesucristo explicó, pues vemos esas discrepancias que se dan entre los hermanos, ¿no? Al grado de ofenderse o lastimarse. Entonces, una situación muy complicada porque si el mandamiento que el Señor Jesucristo expresa a través del Evangelio de Lucas, la declaración que el Maestro Jesucristo nos enseña, dice, bueno, es que todo hombre es conocido por sus frutos, ¿no? Como lo hemos expresado también en otros estudios. Decía el Señor Jesucristo, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Cada árbol es conocido por sus frutos. Y luego el Señor Jesucristo expresa esto en el versículo 45, ¿no? Y dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Entonces aquí viene una oportunidad bien grande, hermanas, para que todos reflexionemos sobre cómo nosotros respondemos a esas situaciones que ocurren en nuestra vida o con nuestros hermanos en la congregación, ¿no? Cómo reaccionamos, cómo resolvemos esos asuntos, o quizás también cómo damos rienda suelta a nuestra humanidad, ¿no? Y nos volvemos transgresores del mandamiento. Lo importante de todo esto, hermanas, cuando hablamos del tema de vence el mal con el bien, el asunto es que Dios nos ha llamado a ser portadores de buenas nuevas, portadores de verdad, portadores de bien. Y el Señor quiere que nosotros practiquemos esa verdad, que la llevemos como un estandarte, ¿no? En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 17 el Señor Jesucristo habla a los hermanos y les dice, ustedes son la luz del mundo y como la luz del mundo tienen que hacer obras que glorifiquen el nombre de vuestro Padre que está en los cielos,
cuando la gente vea esa forma de obrar de ustedes, tiene que disponerse a glorificar el nombre de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, entendiendo este concepto, hermanas, porque es importante pagar bien por mal, por no pagar mal por mal, sino contrarrestar el mal con el bien. Pues porque cada uno de nosotros, hermanas, da de sí mismo lo que tiene. Entonces, digo, aunque esto es profundo, cuando nosotros no hemos logrado conocer lo que Dios quiere sembrar en nuestro corazón o hacer florecer en nuestro espíritu, en nuestra alma, pues nos damos cuenta que es muy fácil dejarnos llevar por nuestra pasión, ¿no? Por nuestro coraje, por nuestro enojo, por nuestra ira. Y en ese sentido, pues vemos que suceden cosas, ¿no? Y es lamentable cuando se dan estas situaciones en la congregación y que los hermanos, al no tener una convicción de la espiritualidad que Dios busca de cada uno de nosotros, pues se ven en este tipo de situaciones, ¿no? Lamentables, muy lamentables porque lastiman de alguna manera, amados hermanos, el cuerpo de Cristo y lastiman a la congregación y lastiman a los que lo ven y lastiman a los que lo sufren. Y entonces es importante lo que ahora estamos estudiando. Al igual que Mardoqueo, podemos confiar en Dios, en que Dios transformará las circunstancias, dice, a su tiempo, usando incluso nuestras buenas acciones para glorificar su nombre. Esto es un hecho. El ejemplo que vemos de Mardoqueo es que él actuó correctamente siempre, procuró lo bueno delante de nuestro Dios, no fue, amados hermanos, ajeno a a la misericordia de nuestro Dios. Y pues Dios, a través de sus actos de bondad, en algún momento dado le regresó con bendiciones lo que él había hecho, ¿no? Esto es un ejemplo bien importante de lo que nosotros podemos hacer. La importancia de este tema, entonces, vencer al mal con el bien, radica en eso, en alguna otra parte de la escritura. Voy a darles el pasaje, amados hermanos. Dice Romanos capítulo 12 versículos 17. Vayamos a Romanos capítulo 12 versículos 17, mis hermanas, al versículo 21. El apóstol Pablo habla a la congregación y le explica lo siguiente, hermanas. Dice así Romanos 12 versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Aquí está, amados hermanos, el testimonio de la escritura, y Dios nos llama, pues, a este hecho, ¿no, hermanos? A no resistir al mal, a no pagar a nadie mal por mal, como dice la palabra de nuestro Dios, sino más bien todo lo contrario, obrar lo bueno, no dejarnos vencer por lo que es negativo, sino poner en práctica lo que hemos aprendido, llevar a cabo lo que Dios nos ha dado como punto de fortaleza en el Evangelio a través de los frutos del Espíritu, y creemos que con esto, hermanos, pues podremos algún día participar de esa gloria venidera. En el último párrafo que nuestra hermana Jared nos hacía favor de leer, se decía, mis hermanas, que no debemos desear mal para quien nos ofende. Es importante responder con bondad y fe. Hermanas, yo sé que esto es bien complicado para nosotros. Particularmente pienso que lucho mucho con esta parte, ¿no? Sobre todo porque, pues, a los hombres no nos gusta tener como que esa condición de dejarnos, ¿no? Y cuando uno ve a gente actuando con soberbia o con altanería, de pronto uno se ve tentado a responder, ¿no? De una forma mal, pero la escritura dice, amados hermanos, que el consejo de la palabra de nuestro Dios para nosotros es que hagamos todo lo distinto. Dice Proverbios capítulo 25, versículos 21 al versículo 22. Proverbios 25 del versículo 21 al versículo 22, mis hermanas. Dice así, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Perdón, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed,
sed, dale de beber agua, porque ascuas llega sobre su cabeza y Jehová te lo pagará, dice la escritura. Es algo parecido a lo que leíamos, ¿no? En la carta a los Romanos capítulo 12, y pues nuestro Dios tiene esa advertencia para nosotros, ¿no? Es una ordenanza, hermanos, que nosotros tenemos que conocer, porque el Señor dice que nadie se vengue, que nadie busque tomar esta revancha de lo que ha sufrido. Yo soy el que da el pago, dice el Señor. Y esto es muy sabio de parte de nuestro Dios, hermanos, porque cuando nosotros nos vengamos por nosotros mismos, cuando nosotros tomamos en nuestro corazón un deseo de revancha o un deseo de venganza, pues siempre vamos a lastimar a otras personas o a salir lastimados, ¿no? En ese asunto. Es algo que no se acorta, que no deja de ser, que se expande, que se hace un mal grande, dice la escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que Dios es muy sabio, amadas hermanas, en todo esto que propone, pues, a oídos de todos nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro también para ir terminando los párrafos y esperamos, hermanas, sus aportaciones. Si tienen algún comentario, alguna pregunta o duda que hacernos referente al tema que hoy estamos estudiando con toda confianza. Hermanas, si no lo sabemos, con mucho gusto lo investigamos y lo podemos presentar delante de ustedes la siguiente semana. El apóstol Pedro habla a la iglesia en el capítulo 3 de Primera de Pedro, hermanas. Dice así la escritura. Primera de Pedro, capítulo 3 versículos 10 al versículo 12. Vamos a poner a leer a alguien de nuestras hermanas. Yo ya leí mucho. Hermana Claudia, ¿puede hacernos favor de leer la lectura de Primera de Pedro 3 versículos 10 al 12? Claro que sí, dice así. Porque el Adelante. que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Amén. Bien, gracias, hermana Claudia. Pues, amados hermanos, esto es bien, bien importante. Entonces, ya vamos entendiendo el porqué de nuestra enseñanza, de nuestro cambio en este sentido. ¿Por qué el Señor nos pide cosas que pudieran parecer ilógicas para nosotros en el plano humano, ¿no? ¿Por qué el Señor nos pide que dejemos que el mundo se aproveche de nosotros, que las personas se aprovechen de nosotros, que no respondamos como ellos responden, que no actuemos como ellos actúan, sino todo lo contrario? Bueno, es que Dios quiere de nosotros, mis hermanas, algo diferente. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es algo mucho mejor, ¿no? Y la bendición, mis amadas hermanas, como leía mi hermana Clau en esta lectura, radica en esto. Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, cuando dejamos nuestra pasada manera de vivir, como el apóstol Pablo explica allá en Carta a los Efesios capítulo 2, porque algo que tenemos que tener en cuenta siempre para no perder nuestro rumbo y no olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. El apóstol Pablo en Carta a los Efesios capítulo 2 dice, bueno, es que ustedes anteriormente estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes o todos nosotros vivíamos conforme a la condición del mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, decía Pablo, también como los demás. Entonces, Dios nos rescató de esa forma de vida, mis hermanas. Dios nos sacó de esa forma de reaccionar, de actuar. Y hoy sería muy edificante, tenemos que decirlo, que como congregación, mis hermanas, dejáramos esa forma de vida atrás, que dejáramos esa forma agresiva de coexistir, esa forma violenta, esa forma belicosa de comportarnos, ¿no? De actuar, y que buscáramos lo que Dios propone a través de esta lectura, ¿no? En la lectura que mi hermana nos comparte, la escritura dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, es algo simple, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Qué trae con esto? ¿Qué trae con ello, amados hermanos, que nosotros cumplamos esta voluntad de Dios? Dice la escritura en el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, dice la Biblia, atentos a sus oraciones.
Amados hermanos, también la escritura especifica que el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal, o sea, está en contra de aquellos que hacen mal, ¿no? Como con el pueblo de Israel, que en algún momento el Señor dijo, le dijo al profeta, ya no pidas por ellos, o sea, no ores por ellos porque yo no te voy a oír con razón a ellos. Israel estaba cometiendo faltas delante de nuestro Dios. Y quizás, amados hermanos, en la figura de lo que estamos ahora hablando, también de pronto nosotros nos vemos en esa situación, ¿no? Nos vemos en esa condición porque no hemos entendido que Dios quiere lograr un cambio en cada uno de nosotros. Dios quiere que seamos portadores del reino, amados hermanos. Eso es bien bonito porque recuerden que cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio ya en el Evangelio de Mateo, dice la Escritura, amados hermanos, que el maestro empieza a hacer la invitación a las personas y les decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y de pronto en otra parte del Evangelio les decía, y el reino de los cielos es con vosotros. Pues claro que era con nosotros, hermanos. El Rey estaba entre nosotros. El Rey Jesucristo estaba entre nosotros, hermanos. Solamente que en la condición de su primera venida. Y los habitantes del reino, que son todos nuestros hermanos, todos nuestros padres en la fe que han muerto con el temor de Dios y la obediencia en sus corazones, pues ellos son los habitantes del reino. Cristo decía esto, porque el reino de los cielos está entre vosotros, claro que lo está. Y el Señor nos llama a ser los partidarios del reino, hermanas. Y tenemos que enarbolar esa bandera del reino muy en alto y llevarla en nuestras vidas para cumplir pues lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Para cumplir con este mandamiento que Dios nos ha expresado y que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Vayamos a la actividad en la iglesia, pero antes de ello había comentado, hermanas, que íbamos a dar un espacio para los comentarios, preguntas, dudas que tuvieran ustedes. Adelante, hermanas, es el tiempo. ¿Nadie? Preguntas, dudas, comentarios, hermanas, aportaciones son bien recibidas, ¿eh? Todo lo que ustedes puedan expresar es importante. Adelante, mis hermanas. ¿Nadie? Muy bien. Decía mi maestro allá en Morelos que eso quiere decir dos cosas, que no voy a decir hoy porque es importante que lo meditemos. Y bueno, vamos a seguir adelante, hermanas. Mateo capítulo 5, vamos a leer esta última cita antes de pasar a las actividades en la iglesia. Dice Mateo capítulo 5, versículos 39 al versículo 45, mis hermanas. Mateo capítulo 5, del versículo 39 al versículo, les dije 45. El Señor Jesucristo, sí, ¿Me habló permite muchas leer? veces de este asunto. Ok. Adelante, hermana, perdón. Del Mateo 5 del 35. Sí, hermana. No, del 39 al 45, por favor, hermana. Mas yo os Adelante. digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él dos. Y al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si abrazares a los que vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga. Pues, amados hermanos, el propósito de este título que hoy hemos hablado, Vence el mal con el bien, radica en el ejemplo que hemos ahora tomado del Señor Jesucristo. Él dijo, bueno, es que ustedes no deben resistir al mal. Y si nos ponemos a analizar, hermanas, si lo pensamos, o sea, cuántos, cuántos líos, cuántos problemas nos hubiésemos evitado si no hubiésemos, si hubiésemos puesto en práctica esto que el Señor Jesucristo decía, ¿no? No resistáis al mal, decía el Señor Jesucristo. Si algo negativo viene a tu vida, o sea, no te resistas a vivirlo. Tienes que sufrirlo, súfrelo, ¿no? Vívelo, decía el Señor Jesucristo a través de los ejemplos que probablemente, hermanas, pudiéramos pensar que ahora ya no son, ya no son aplicables, ¿no? Estamos hablando de una cultura y una, costumbre geográfica muy propia del tiempo en el que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, pero indudablemente que el cierre de esta lectura que mi hermana tenía es bien importante. El Señor decía, bueno, es que ustedes tienen que ser hijos de Dios que está en los cielos. Y lo que representa a Dios es que Dios es Dios de buenos y malos. Él hace que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Y si ustedes quieren participar de la vida, y si quieren ser hijos de Dios, y si quieren algún día estar en el reino de este venidero, pues tienen que ser perfectos, tienen que buscar ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese hecho, amadas hermanas, nos lleva a la condición de entender que entonces Cristo quiere que nosotros imitemos a nuestro Padre. Bueno, alguien pudiera decir, hermano, pero es que imitar no siempre es positivo, porque es buscar algo que realmente no somos, ¿no? Sería decir que de pronto podríamos ser algo así como gente con doble moral, ¿no? O doble cara, pero imitar, hermanos, la bondad de nuestro Dios no es algo que nos haga peores, es algo que nos ennoblece, es algo que nos acerca a su santidad, es algo que nos hace parecernos a nuestro Dios y por eso el Señor Jesucristo dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si nosotros echamos un vistazo al Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11, por ejemplo, versículos 45, nuestro Dios llama al pueblo de Israel y les dice, ustedes serán santos, ustedes tienen que procurarse santos, porque yo, que soy su Dios, que los he llamado, también soy santo. Vosotros seréis santos porque yo soy santo, les dice el eterno Dios a los hijos de Israel. Entonces, pues esta es una tarea, amadas hermanas, que tenemos que llevar adelante, que tenemos que luchar por cumplir en nuestras reuniones de sociedad femenil. Es muy bonito cuando hay una cordialidad y un trato ameno entre los participantes de la sociedad, pero qué complicado, complicado es, hermanas, cuando de pronto ese tipo, nuestras reuniones, hablando de las reuniones de sociedad femenil, pues se convierten en un campo de batalla, ¿no? Eso es muy complicado, amadas hermanas, y dejemos claro este asunto. Dios no nos ha llamado a eso. Yo de repente bromeo con los hermanos en la localidad y les digo, bueno, es que cuando la gente pregunta, ¿no? ¿Y eso es lo que les enseñan en su iglesia? A eso van, eso aprenden ustedes en su iglesia. Y yo les digo a los hermanos, no, eso es lo que el mundo nos ha enseñado. Entonces dejemos claro, hermanas, peleas, discusiones, remordimientos, venganzas en la congregación no están, no están bien recibidas porque no son voluntad de nuestro Dios, porque no nos dignifican, porque no nos hacen mejores personas, porque no nos hacen más hijos de Dios. Pues meditemos en esta parte, mis hermanas. Razonemos este asunto y entendamos que el propósito de Dios es que nosotros seamos portadores del bien y de la justicia que Dios nos ha dado y que llevemos a buen puerto la enseñanza que Dios ha propuesto para nuestra salvación. Hasta aquí ningún comentario, duda o pregunta que quieran hacer, mis hermanas. Bueno, tenemos Ya muchos no. comentarios. A ver, ya hay dos. Adelante, hermanas. A ver, ¿quién primero? Mi hermana Raquel, tal vez. Sí, hermano. Adelante, Le hermana digo, Raquel. tenemos muchos comentarios, pero bueno, a mí en lo personal, mm, cuando, como usted dice, a lo mejor hacemos un campo de batalla,
pero yo siempre he pensado, cuando la hermana se expresa agresiva, es porque así se siente en su ser. Entonces, en ese momento lo que necesitamos nosotras es escuchar, no entrar a su círculo de dolor, sino escuchar y no tomarnos a pecho lo que la hermana en ese momento está haciendo, como dándonos a entender cómo se siente. O sea, nosotros Sí, no tenemos por qué decir, me está insultando. No, la hermana así se siente, enferma en su ser. Entonces, como se siente lastimada, trata de darnos a entender que está haciendo, que le duele su ser. Entonces yo entiendo que en ese momento nosotros no tenemos que tomarnos, ahora sí que, perdón por la palabra, pero ese veneno no lo tenemos que tomar para nosotras, personal, aunque nos lo esté diciendo de frente, no es para nosotras, es cómo se siente su ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No contestar, dejarla que hable, ya que terminó de hablar, darle pausa. Si bien puedo platicar con ella, bien, y si no, lo dejamos para otro momento. Pero antes, o sea, ya después de que lo dejamos para otro momento, llevarla en oración, porque yo creo que es lo claro, que a nosotros nos ayuda mucho, la sí, hermano. oración, ayudándonos unas a otras. Este, ¿Por qué digo que en ese momento la hermana se siente así, agredida, dolida? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la actitud que nosotras debemos de tomar es escuchar y llorar por ella. Esa es nuestra actitud para una situación de dolor. Si Claro, nosotras, si vemos que ella está en un círculo de agresión, no podemos nosotras entrar a su círculo. No, nosotras de fuera tenemos que ayudarla en oración y escuchándola. sí. Eso es muy sabio, hermano. Y de pronto hay que tener mucha prudencia, ¿no, hermanas? Lo que mi Sí, hermana hermano. Raque dice es bien cierto. En Proverbios 15:1, menciona esto que mi hermana comenta, ¿no? Dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces es muy, prudente, ¿verdad? Cuando vivimos situaciones como las que menciona nuestra hermana, que se dan en la congregación. Guiar a una sociedad femenil, hermanas, no es cosa sencilla y de verdad que es mucha presión por todo lo que se tiene que organizar, etcétera. Entonces puede suceder, ¿no? Que en esos casos alguna de nuestras hermanas se sienta rebasada o se sienta frustrada por todo lo que está viviendo. Y lo que mi hermana Raque comenta es muy cierto. O sea, no dar pie a una discusión que pueda ser lamentada después es importante. Y tomar las cosas con sabiduría, como dice mi hermana Raque, también es importante porque pues con ello vemos una forma prudente de manejar la situación, de no dar pie a que otras cosas sucedan, pero ya en este contexto, por lo que vamos a presentar este sábado con nuestras hermanas en la sociedad femenil, pues es importante que todos seamos conscientes de este asunto, ¿no? Que seamos sabedores de esta condición y que entendamos pues el propósito que Dios tiene para nosotros con respecto a todas esas cosas que suceden en nuestra vida. Alguien más había prendido sus micrófonos, hermanos. No alcancé a ver quién quería participar. Aparte de mi Eh, hermana Raquel, mi hermana Claudia. sí, Adelante, eh, hermana. va muy de la mano con lo que comentó nuestra hermana Raquel, y es con respecto a hacer un comentario del el libro que se llama Cuatro Acuerdos. Él Sí, hermana. resume, yo digo que algunos versículos diciendo que cuando te encuentres en esa situación en Sí, que te sientes agredida, porque realmente la que se siente agredida es el que recibe el mensaje,
porque hemos de considerar también nuestras emociones y sentimientos en ese momento. Este libro habla que dice que lo que mencionó la hermana Raquel es que no lo tomemos personal, ser Ujú. impecable con nuestras palabras, sobre todo no hacer suposiciones de nada, porque no conocemos el contexto, y que Sí, recorrer la segunda milla, que es hacer siempre lo máximo que se pueda, que es lo que nos narró nuestra hermana Raquel. Sería eso por el momento, gracias. muy bien. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Pues sí, en efecto, hay muchas cosas que podemos mencionar en este asunto, pero indudablemente que considerar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas de hacer las cosas diferentes y como lo decía nuestra hermana Yara en su participación de eh, motivar a las nuevas generaciones a cambiar su forma de ver la vida, de dirigirse, hermana, siempre será muy importante. Tengamos pues esa, esa conciencia presente, ¿no? En el sentido de que Dios nos da la oportunidad de cambiar muchas cosas que tal vez nosotros lidiamos para transformar en nuestras vidas, en nuestro entorno, con nuestra congregación, porque la iglesia está conformada de muchos pensamientos y también de muchas almas que en algunos casos no hemos coexistido de la misma forma, ¿no? Y me refiero al hecho de que muchos venimos lastimados, como decía nuestra hermana Raquel, ¿no? Una persona que tiene una conducta agresiva, que es que está a la defensiva, generalmente es una persona que pues ha sufrido mucho, ¿no? Que tiene un, este, un testimonio de dolor y eso lo tenemos que entender y tenemos la parte de que a través del consejo de nuestro Dios podemos ayudarlo, podemos llevarlo adelante también. Vamos a pasar a la actividad en la iglesia, si no hay más comentarios de parte de ustedes, mis hermanas. En la actividad en la iglesia, dice el párrafo, en compañía de las hermanas de la ciudad juvenil, reflexiona sobre las actitudes y sentimientos que necesitas desarrollar para perdonarte a ti misma y perdonar a los demás. Eso es bien complicado, pero el Señor nos da la sabiduría para poder hacerlo. Considera aspectos como la humildad, el amor, la paciencia, la confianza en la justicia de Dios. Recuerda que el mal se vence con el bien y que perdonar no solo libera a quienes nos han herido, sino también a nuestro propio corazón. Al finalizar pueden realizar una oración para solicitar la guía y sabiduría de Dios. Entonces es importante reflexionar en ello en la actividad en casa, mis hermanas, dice el párrafo, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué significa para ti el versículo que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? ¿Quieren que participemos con respecto a esta pregunta, hermanas? ¿Por qué es importante responder con bondad y amor a quienes nos han hecho daño? ¿De qué manera el perdón y la confianza en Dios pueden ayudarte a superar el dolor y encontrar paz en tu corazón? Bueno, son preguntas bien importantes, muy profundas, porque pues ya lo comentábamos en el desarrollo de lección, que nosotros omitamos, hermanas, el derecho a tomar una represalia ante situaciones que ocurren en nuestra vida y que dejemos esa cuestión a nuestro Dios, que en algún punto seamos conscientes y maduros para saber que no nos corresponde a nosotros de ninguna forma pagar a quienes nos han ofendido o nos han hecho daño. Saber que Dios tiene control de todas estas cosas es importante porque nos ahorramos el hecho, hermanas, de contaminar nuestro corazón, ¿no? El apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice que ninguna raíz de amargura os impida, le dice el apóstol Pablo, dice, y que brotando los contamine y que muchos sean contaminados, dice la escritura. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro Dios es muy sabio, ¿verdad? Pero habremos de reflexionar primeramente Dios a través de estos pasajes en la próxima lección y Dios mediante, pues daremos una gran lección que nos servirá para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de convivir y también, hermanas, pudiera ser, como decía mi hermana Raquel, nuestra forma de percibir la manera en que nuestros hermanos se comportan
actúan. De pronto tenemos que ser sabios y prudentes para conocer la situación que cada uno de nuestros hermanos está viviendo, ¿no? Sea familiar, sea espiritual. Cuando hablo acerca de la familia, me refiero a que si ha perdido a un ser querido, si está viviendo una situación de duelo, si, no sé, está pasando enfermedad. Querramos o no, hermanas, todos esos factores, alteran nuestra percepción, ¿no? De las cosas y de pronto nos predisponen a, tomar una conducta. Yo creo que todos hemos sido conscientes de ello, hermanos, que de pronto nos sentimos tan frustrados, tan opacados que decimos: "Ay, hoy no quiero hablar, o sea, no quiero decir nada porque pienso que todo lo que diga puede ser, malentendido, ¿no?". Y a todos nos ha pasado que decimos algo que al no decirlo con las palabras correctas se entiende mal, ¿no? Y de pronto da lugar, hermanos, a que se haga un, este, un comentario, negativo, ¿no? Alguna oportunidad para discusión. Vamos a leer, hermanas, Hebreos capítulo 10 versículos 35. Ya vamos a terminar. Al versículo 38 voy a compartir esta última cita con ustedes. Hay muchas citas que podemos considerar en este estudio, amadas hermanas, porque el Evangelio nos lleva a eso, que nosotros aprendamos el bien para vivir conforme a ese bien, y justicia es una verdad ineludible. Que Dios quiera que con esa justicia y esa verdad venzamos lo negativo, también es una realidad, hermanos, y en eso se centró de alguna forma el ministerio que el Señor Jesucristo llevó en el tiempo de su evangelio, la promulgación del evangelio. Dice Hebreos 10, hermanas, versículos 35 al versículo 38 así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está, hermanas. Tenemos que ser pacientes y tenemos que proponernos todos los días de nuestra existencia cumplir con la voluntad de Dios, porque si lo hacemos, es un hecho que Dios va a darnos la promesa que Él ha anunciado. Dice el versículo 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si el justo se retirare, no agradará a mi alma, dice la Escritura. Entonces, parafraseando un poco lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Hebreos, podemos decir, hermanos, que eso es lo que nuestro Dios escribe a la iglesia, y esa es la salutación que nuestro hermano Pablo da a la congregación de los hebreos, ¿no? Les pide que no pierdan su confianza, que no pierdan de vista el propósito en el que Dios los ha llamado, que no se olviden de la voluntad explícita que Dios les ha encargado, que más bien luchen por cumplirlo día a día, teniendo fe y confianza en que haciendo ello, hermanas, pues aspiramos a la promesa de la vida eterna en un reino venidero, y en un tiempo en el que creemos que el Señor Jesucristo vendrá para gobernarnos y para hacernos un reino a su diestra, ¿no? Hermanos, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? Vamos a terminar el tiempo de estudio, ya es avanzado el tiempo. ¿Nadie más tiene preguntas, dudas o comentarios, mis hermanos? Muy bien. Vamos a terminar entonces así con este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Solamente quiero comentarles, mis hermanas, que debido a el taller de padres que está promoviendo el departamento infantil de nuestra iglesia, hemos tenido a bien recorrer este tiempo de estudio solamente por 2 semanas, hermanas. Sé de que este taller para padres, de hecho ya les mandé el link ahí al grupo de femenil, y si ustedes pueden pedirlo a sus representantes. Es importante que se conecten a ese taller que se va a dar a las 6:45. Entonces tomamos la decisión de recorrernos en tiempo para que nuestros hermanos tengan libre ese espacio y que no crucemos pues nuestros estudios. Si Dios permite, entonces el próximo domingo, Dios mediante, estaremos llevando a cabo el próximo estudio bíblico femenil, pero lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, hermanas. Entonces, coméntenlo en sus congregaciones, coméntenlo en sus grupos y estén atentas para que
puedan acompañarnos como el día de hoy. Sin más, hermanos, vamos a terminar con este tiempo de estudio. Las invito a hacer una oración para dar gracias a nuestro Dios por el tiempo de estudio. Vamos a orar. Soberano y eterno Padre, Creador del universo, santificado sea tu nombre. Eterno Señor, te damos gracias porque nos concedes la oportunidad, Señor, de seguir empapándonos del conocimiento, Señor, que emana de tu palabra santa y de la sabiduría, eterno Señor, que necesitamos para gobernarnos, para reinventarnos, eterno Dios, en el propósito de ser personas distintas, porque tu palabra dice que el que ha conocido tu voluntad y ha creído en tu Hijo Jesucristo es una nueva criatura, y nosotros aspiramos, Padre eterno, a que un día tú nos puedas transformar totalmente y que todo esto imperfecto que hay en nosotros sea, eterno Dios, sujetado a tu voluntad como tu palabra lo expresa, y que podamos ser el testimonio, eterno Dios, de lo que tú quieres obrar en el corazón y la vida de todos los hombres a los que has llamado a arrepentimiento. Gracias, Padre eterno, porque hemos meditado en este tiempo de estudio de tu voluntad, y ahora conocemos, eterno Señor, pues el propósito en el que nos has llamado, y procuras, Padre eterno, que nosotros pues seamos conducidos. Que así sea, Padre eterno, y que con la bendición de tu Espíritu Santo logremos llevar a cabo este hecho. Bendice a mis hermanas que se han conectado a este tiempo de estudio. Llénales de tu bendición, eterno Padre, y de tu favor en este comienzo de semana que está por iniciar. Llévales, eterno Señor, con bien a donde quiera que vayan. Guarda su entrar y su salir, y permite, Señor, que al transcurrir una semana más de ocupaciones y trabajos podamos todos entrar a un nuevo tiempo de Shabbat. Te damos gracias, Padre eterno, por todo lo recibido, y ponemos delante de ti, eterno Señor, pues todas las cosas que hay en nuestra vida, en nuestras congregaciones, todas esas dificultades con las que tenemos que lidiar, las personas, eterno Dios, a quienes tenemos que perdonar por sus actos en contra nuestra. Pedimos por nuestra espiritualidad, eterno Señor, y pedimos por nuestra fe, para que ésta sea fortalecida y los embates del enemigo y de todos aquellos que buscan nuestro mal, eterno Dios, pues no cumplan su propósito, sino como el ejemplo que hoy hemos estudiado en la persona de Mardoqueo. Eterno Señor, tú puedas manifestarte en la vida de cada uno de mis hermanos y puedas levantarlos victoriosos el día de mañana, sabiendo, Señor, que con obediencia hemos cumplido también tu voluntad. Perdona nuestras deficiencias, Padre eterno, y concédenos participar siempre de tu gracia y de tu bondad, porque todo te lo imploramos con humildad, aunado el perdón de nuestras faltas, en el nombre glorioso del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador y Maestro. Amén. Y bien, mis amadas hermanas, vamos a terminar con el tiempo de culto. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, que Dios sea con ustedes en este tiempo de trabajo,